Feliz Santo Sábado. Que la paz de nuestro Señor Jesús pueda estar en nuestros corazones, especialmente en este día santo. Un sábado más y Cristo no ha regresado. ¿Cuántos quisieran que Jesús llegue en este momento? Que levanten las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deberían ser todas las manos, ¿verdad? Pero siempre es el mismo problema. Cuando uno a veces se hace un autoanálisis, uno dice, uno no quiere que Jesús venga en verdad, porque si uno se pone a estudiar su santa palabra y lo que Él nos pide cada uno de nosotros no estamos preparados. Es bueno, yo quisiera que Él viniera, porque yo así veo que se evitarían tantos problemas, tantas enfermedades, tantos sufrimientos, tantos crímenes, pero solamente evitaría eso. Pero ¿y qué de mi vida entonces? ¿Será que yo estoy preparado para ir al cielo ahora mismo? Entonces ahí es que hay que hacerse un autoanálisis. Por eso yo hice este tema, que surgió de mi vida personal. Claro, aquí habla también de nosotros en general, del mundo, de la iglesia, pero tuve que hacer un autoanálisis de muchas cosas. Y ¿por qué Jesús no ha regresado? Dicen los que normalmente no temen de Dios, la gente del mundo, dice que el mundo nunca se va a acabar, que el mundo se terminará para el que se muere, que el mundo siempre se está acabando y nunca pasa nada, que eso son teorías sin sentido, y ese cuento es para meter miedo, dicen algunos. Y eso es para sacarle dinero también a los ignorantes, porque mucha gente se habían beneficiado de esto, del acontecimiento, porque muchas personas se han atribuido fechas o que se consideran profetas y han engañado a muchos. Pero ¿qué decimos nosotros? Primeramente, que no estamos preparados. Los que somos sinceros decimos que no estamos preparados. Que el número de salvos no se ha completado. Que Dios no está dando tiempo, entre otras cosas. Pero antes de que el mundo fuera o se hiciera, ya había un plan y había una fecha. Entonces la fecha no ha cambiado. Simplemente está profetizado que ese tiempo no iba a llegar por lo que vamos a leer a continuación. O sea, no es otra cosa de que, como decimos, no, que esto, lo otro. Es simplemente que no, la fecha no se ha cambiado. La fecha tiene su día y no ha llegado. Aunque muchos se han desesperado. Muchos de los que han creído este mensaje, desde el tiempo de Elena de White, ya habían desertado. Pusieron fechas, se desanimaron, llegaron a terminar en otras religiones, como hoy en día vemos tantas divisiones, y fue producto de eso. Se desesperaron, se desanimaron, otros se metieron en el fanatismo. Y entonces Mateo 13:32 dice: empero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, el cual es Dios. Entonces, no hay que desesperarse. Nadie tiene la fecha, porque esa fecha solamente la sabe Dios. Y aquellos que se han autodenominado profetas o que Dios les ha revelado fecha, eso es mentira. Entonces, además también reconocemos que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Pero yo considero en lo personal que una de las razones principales de por qué eso no ha sucedido es por la palabra yo no quiero. Porque yo estoy aquí porque yo quise estar aquí. A mí nadie me ha obligado. Y no estamos viviendo un sistema de comunismo. Aquí nadie obliga a nadie. Donde yo vivo, yo quise vivir ahí. La ropa que yo tengo puesta hoy, nadie me la eligió. Yo la elegí yo. Entonces, muchas de las cosas que yo tengo y he logrado es porque yo le he querido. Y las que yo no tengo es porque yo no quiero. Claro, a veces llegan situaciones que uno no tiene cosas a veces por circunstancias de la vida que no permiten que uno pueda hacerlo, y otras veces por desgracias que suceden. Pero si uno se pone a analizarse uno mismo, la mayoría de cosas que uno no ha logrado es porque no quiere. Porque ¿qué me impide que yo me baje y le dé un abrazo a cada uno de ustedes? ¿Quién me lo va a impedir a mí aquí? Nadie. ¿Quién me impide que los salude a ustedes? Nadie me puede impedir eso.
¿Quién me impide que los llame? Nadie. ¿Que los visite? Nadie. ¿Y por qué eso no sucede? Porque no quiero. Simple y llanamente es eso. Pero cuando yo quiero algo de una persona, entonces ¿qué yo hago? Busco, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas personas se desencanten, se desanimen. Que cuando vemos que la persona busca es solamente porque quiere algo, que quiere algo que a él le conviene. Entonces, en realidad, si Jesús no ha venido, es porque yo no lo he querido. Porque mucha gente dice, no, que acá él tiene dinero. ¿Y por qué él tiene dinero? Porque él quiere tener dinero. Si tú no tienes dinero es porque tú no quieres tener dinero. Si tú no tienes un carro es porque tú no quieres tener un carro. Y como dije antes, hay situaciones que también limitan a la persona a veces a obtener cosas, circunstancias de la vida. Pero la mayoría de las cosas que no tenemos es porque nosotros no queremos o no quisimos, porque ya a veces es muy tarde. Porque ya hay muchas personas que ya no tienen fuerza para trabajar o para hacer cosas en la vida. Pero todavía pueden hacer cosas y todavía no quieren. Entonces recordemos eso, de las cosas que hoy estamos quejándonos, que estamos viviendo, y de que no vemos nuestras vidas o que no vemos la vida de los demás, siempre es el mismo problema. Yo no quiero. Dice también, Jesús no ha llegado porque hay un descuido personal muy grande de preparación esperando un día. Y la mayoría somos, y la mayoría soñamos con un día. Y no con el día de hoy. Ustedes siempre han escuchado, y uno mismo lo ha dicho, de que hay un día, yo espero un día, pero ¿y qué del día de hoy? Hoy puede ser el día para hacerlo, o puede ser también mi último día. Pero siempre estoy pensando en el futuro. En un día va a suceder, un día va a cambiar, pero yo puedo cambiar hoy. Yo puedo hacer que muchas cosas cambien el día de hoy. Entonces, lo que yo voy a leer está en los primeros escritos, que fue algo lo que más me impresionó, y por eso lo escogí para este tema, porque fue tan impresionante toda la lectura, que me sentí como cuando a alguien lo raptan y no tiene escapatoria. Y quería seguir y seguir, y fue tanto así que inclusive tuve que recortar muchas cosas, porque uno sabe que el tiempo es corto, que uno no quiere que los niños se desesperen, que la gente se le duerma, porque ya el tema es largo. Pero aquí hay muchas cosas que las tuve que poner, aunque yo no quería, porque eso es un párrafo un poquito largo. Pero es como que el Espíritu Santo como que te dice, no, tiene que hacerlo. Y aquí vamos a darnos cuenta que lo mismo que ella escribió es lo mismo que estoy yo tratando de decirle por qué es que Cristo no ha venido. Y dice en los primeros escritos, las páginas 72. Eso estamos hablando ya de cuando ella inició las visiones, en el año 1850. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Dice, ¿y cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se niegan a ser tallados, ¿sabe lo que significa ser tallado? Labrado, trabajado, para dar una forma a un material. Dice, lo que se niegan a ser tallados por los profetas y purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presumen estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que le caigan las plagas y verán que le hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para edificación. Pero ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la injusticia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
Porque no hemos vencido el orgullo y las tentaciones y el egoísmo. Primeros Escritos, página 71 al 72. Ella dice, vi que nadie podrá practicar el refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Dice que es un alimento ligero para reponer las fuerzas. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que hayan vencido todas las tentaciones y triunfando del orgullo y el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria, que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos los que Dios es santo y que únicamente los seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Entonces dice que estamos pasando por un momento donde el egoísmo y el orgullo predominan nuestras vidas. Y el amor al mundo también. Porque a veces uno cree que no, pero sí hay parte de eso que nos está impidiendo, en verdad, amar a Dios y dejar todas las cosas y entregarlas a Él. Y que ya en ese tiempo existía y hoy en día aún peor, porque hoy el mundo se ha apoderado de nuestras vidas, nuestras mentes, y nosotros estamos cada día luchando. Pero vemos que Satanás es tan astuto que se infiltra, así como se infiltra el humo, por debajo de las puertas, por las ventanas, por el techo. Hay tantas formas de que Él se ha penetrado para que el mundo esté en nuestra vida todavía. Aunque quizás no se vea así, quizás abiertamente, pero hay ciertas cosas del mundo en nuestros corazones. Especialmente el orgullo, que eso es una cosa terrible. Ese es uno de los peores de todos. Porque también uno ve que dice, no, yo no soy orgulloso, pero hay que analizarse bien, depende en qué situación tú estés para demostrar si hay orgullo o no. El egoísmo. Quizá uno dice, no, porque yo no soy egoísta. Como el niño que agarra el juguete cuando ve que otro niño lo toma. Pero sí, nosotros somos egoístas en muchas maneras también. Porque cuando uno ve que uno podía hacer otras cosas que le agradan a Dios, pero se sirve a uno mismo primero, ese es egoísmo. Cuando yo puedo pensar en el prójimo, pienso en mí primero. De repente, en una mesa, y yo podía sentarme con los que están aquí, y la mesa está sola, yo elijo de la mesa estar sola porque yo quiero complacerme yo no quiero estar con ellos. Porque soy egoísta, quiero solamente lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. Yo lo he hecho muchas veces, porque a mí siempre me ha gustado la soledad. Desde que era niño me gustó estar apartado. Y con el tiempo yo me di cuenta, porque a mí me gusta también compartir, pero yo me siento que todo eso tiene un tiempo y un momento. No me gusta todo el tiempo estar así en el grupo y con la gente y hablando. Yo soy limitado. Pero, ¿qué nos dice Jesús que debemos de ser? Es así que funciona la vida. Yo me tengo que complacer a mí mismo, de yo estar apartado, de yo solamente complacerme a mí primero, cuando yo tengo responsabilidades. Después que ya conocí de Jesús el Evangelio, ¿qué nos dice eso? ¿Es que yo me tengo que servir primero complaciéndome yo y yo buscando mi lugar que a mí me gusta? ¿O es cuidar del prójimo, de servir al prójimo, de hacer que los demás se sientan bien? Es un egoísmo común, pero pensamos que es quizás en lo que es lo material, en lo económico. Pero es algo muy popular, que no nos damos cuenta. Y yo lo hago muchas veces. Y nosotros tenemos que cuidar esa parte, de no solamente todo para nosotros, pero ¿qué de los demás? ¿Qué va a suceder con los demás? En el pueblo de Dios hay mucha falta de conocimiento y discernimiento de su palabra. Y recibiréis poder, en la página 12, dice muy claramente y hace una pregunta. ¿Cómo podremos permanecer fieles en el día de la prueba si no entendemos la palabra de Cristo? Ahí está una de las cosas que por qué Jesús no ha venido. Muchos no entendemos correctamente las palabras del Evangelio, de lo que Cristo pide de nosotros. Y lo hacemos a nuestra manera, como nosotros nos conviene o como entendemos. Pero no hemos hecho la diligencia diaria de ver y entender lo que verdaderamente Él pide de nosotros. Porque podemos estar aquí 10, 20, 30 años, 40, 50, pero quizás todavía no comprendemos realmente lo que Él pide de nosotros. Y no tenemos un verdadero discernimiento. Y una también es eso, la falta del estudio
la falta diligente de escudriñar y de prepararnos bien para poder entender nosotros y poder enseñar. Otra de las cosas que han hecho de que este regreso de Jesús no haya sucedido es la tardanza del fin, es por la fe y que no ha sido ejercitada. Porque podemos hablar de la fe mucho, pero no la ejercitamos. Y dice primero escrito en la página 57. Fue una visión que tuvo la hermana Elena E. de White. El sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe. Tenemos que ejercitar la fe. Pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. Nosotros tenemos que pedir a Dios por fe, pero nosotros tenemos que ejercitar la fe y practicarla. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de verla realizada y de sentirla. Entonces ya nosotros cuando pedimos tenemos que considerar que ya Dios tomó en cuenta esa petición. Y que si es algo que Él ve que nos conviene, Él lo va a dar. Y tenemos que tener fe que Él lo va a hacer. Nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibido lo prometido, beneficios y lo que considera ya suyos. Hemos de creer, pues, que recibiremos la bendición porque nuestra fe ya se apropió de ella. Y según la palabra, es nuestra. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Marcos 11:24. Esto es fe sincera y pura. Creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla, en realidad. Eso es algo que nos intentamos practicar mucho. Porque pedimos, pero en realidad como que no lo sentimos que Dios va a hacer eso por nosotros. Que va a hacer el milagro, que va a actuar en favor de nosotros. Pero tenemos que ejercitar esa fe y eso no se ejercita casi. Pero cuando tenemos miedo, cuando tenemos algo que nos agobia, que nos da terror, ahí queremos practicar la fe. En ese momento. Y queremos ser lo más santo que podamos para que nuestra voz se escuche. Y no es así. En la vida diaria se tiene que ejercitar la fe. Hasta cuando uno va a trabajar, porque a veces uno se siente que yo voy al trabajo. Eso sucede todos los días. Pero no todos los días llegamos al trabajo. No todos los días regresamos a la casa. Muchas personas no regresan. Pero uno está seguro de que uno va y viene. Así debe ser nuestra vida, pero espiritual. Dice que también que demasiada falta de oración. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta. Nosotros oramos mucho en secreto. Dice que la descuidan y debemos orar mucho, mucho en secreto. Cristo es la vid y nosotros las ramas. Y si queremos crecer y fructificar, debemos absorber continuamente y nutrirnos de la viviente vid, porque separados de ella no tenemos fuerza. Y eso está en la página 73. Entonces, si nosotros en verdaderamente queremos ser exitosos en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, dice que la falta de oración constante y la oración secreta es la que nos está quitando ese progreso, esa fuerza que necesitamos, porque la vid no puede estar desconectada el pámpano no puede estar desconectado de la vid. Así nosotros no podemos estar desconectados de la oración con Cristo. El desánimo y la impaciencia y perseverancia. Muchos se desaniman, muchos son impacientes y no tienen la perseverancia. Muchas personas que han predicado, que han sido exitosos evangelistas, se han desanimado, ya no están en el evangelio o están en otra cosa, menos en la verdad. Y una de esas cosas es que ellos se desaniman porque a veces muchos como que sienten como que el tiempo debería haber llegado, otros que no tienen la paciencia para que Dios obre en sus vidas y que haga su voluntad cuando Él considere que es correcto. Dice, el tiempo ha durado algunos años más de lo que había esperado. Y por lo tanto piensan que pueden continuar algunos años más y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo.
Vi que hay gran peligro en estas cosas, porque la mente está embargada por otros asuntos. La verdad presente que está excluida y no hay en nuestra frente lugar para el sello de Dios vivo. Entonces dice que las cosas del mundo lo han arropado y lo han descuidado lo espiritual, y por eso ya no tienen esa fe viva, no tienen ese ánimo, no tienen esa perseverancia para poder seguir ejerciendo lo que ellos profesan ser o que dicen que son. Dice que somos más apegados a lo material que a las cosas espirituales. La pequeña Grey, dice ella: queridos hermanos, voy a referirme a una visión que me dio el Señor el 26 de enero del año 1850. 150 años ya, más de eso. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, que significa como que están dormidos, soñolientos o semidespiertos, tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo están viviendo. Dice, que no se dan cuenta que dice que el hombre de la escobilla ya entró en el santuario celestial, ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. Dice que ya el Señor de la escobilla entró y que muchos estamos en peligro de ser barridos. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. El ángel dijo: la destrucción viene como un violento torbellino. Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes sin voluntad para desprenderse de ellos, ni para sacrificarse a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Y me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente y de que algunos que a pesar de profesar creerla, las dejaban morir a esas ovejas, porque no proveían los medios necesarios para proseguir la obra de Dios. Que le rogué al ángel que lo apartara de mi vista, le dijo, que no lo quería ver porque le dolía tanto ver esa escena de que nosotros dejamos morir a esas ovejas porque nos aferramos más a las cosas materiales y no podemos darle a aquellos que la necesitan. Vi que cuando la causa de Dios exigía de algunos el sacrificio de sus propiedades, se alejaban entristecidos, como el joven que se llegó a Jesús en Mateo 19, 16 al 22. Pero que muy luego el inminente azote se descargaría sobre ellos y le arrebataría todas sus posesiones. Entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y allegar un tesoro en el cielo. Vi después el glorioso Redentor, incomparablemente bello y amable, que dejando su reino de su gloria vino a este oscuro y desolado mundo para dar su preciosa vida y morir el justo por los injustos. Mientras estuvo cargado con la pesadumbre de los pecados del mundo, soportó la befas, los escarrios. Befas son bulas que hacen daño. Los escarnios y la trenzada corona de espinas, y sudó gotas de sangre en el huerto. El ángel me preguntó: ¿y por qué sufrió esto? Oh, yo veía y comprendía que era por nosotros, que por nuestros pecados sufrió todo aquello, a fin de que con su preciosa sangre pudiese redimirlos para Dios. Después vi de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar las pacientes almas, enviándoles la verdad, mientras Jesús permanecía ante el Padre, ofreciendo por ellas su sangre, su sufrimiento y su muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban
y dispuestos a llevarles la verdad salvadora a fin de que recibiesen el sello de Dios vivo. Es muy deplorable que a algunos de los que profesan la verdad presente les duela hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios que Él les prestó para que ellos lo administrasen. Otra vez se apareció en sus sufrimientos. Otra vez se me apareció en su sufrimiento el paciente Jesús, cuyo profundo amor lo movió a dar la vida por los hombres. También vi la conducta de quienes, diciendo ser discípulos de Él, prefieren guardar los bienes terrenos en vez de auxiliar la causa de la salvación. El ángel preguntó: ¿pueden estos entrar en el cielo? Otro ángel respondió: no, nunca, nunca, nunca. Quienes no hayan mostrado interés por la causa de Dios en la tierra no podrán jamás cantar en el cielo el himno de amor del Redentor. Vi que la obra de Dios se estaba haciendo rápidamente en la tierra. Iba pronto a ser abreviada en justicia, y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Un ángel dijo: ¿son todos mensajeros? Otro contestó: no, los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. Los tales tendrán que dar cuenta de todo dinero gastado en viajar donde no tenían obligación de ir, porque ese dinero podrían haber ayudado a hacer progresar la causa de Dios. Eso es algo muy importante, porque yo he tenido que recapacitar sobre el dinero y de las inversiones. Yo siempre quise conocer a Dubái, después que yo conocí a Dubái, y tenía ese plan de ir un día a Dubái. Y hace quizás 2 años yo pensaba que iba a ir a conocer Dubái. Y yo hice el análisis y se gasta mucho dinero, porque Dubái es una ciudad muy cara, eso es de millonarios. Pero me gustaba y quería ver esa metrópoli, porque yo lo he visto en video y eso es algo fascinante. Y lo que yo me gastaba ahí, yo pensé, si ese dinero yo lo agarro y lo invierto en la causa de Dios, ¿cuántos no serán beneficiados? Y simplemente era algo de complacencia, ¿sabes? Entonces mucha gente, hasta Jerusalén, ya eso no es necesario. Tenían un plan de ir a Jerusalén y fueron otros, nosotros no fuimos. Y yo también vi que eso no era necesario. Ya no necesito ir a Jerusalén. Yo lo que necesito es enseñarle a otras personas cómo conocer a Jesús, ganar almas para Jesús, y también de ese dinero que Dios me da, invertirlo en ellos. Ahí debe ser mi empresa, ahí debe estar mi inversión, invirtiéndolo en aquellos que necesitan. Porque vía eso, esas personas luego vienen a Cristo. Ese es el mejor trabajo y eso tiene éxito. Porque usted solamente predicar. Hay muchos que sí les gusta que tú le prediques y van. Pero hay otros que tú tienes que ganártelo de esa forma, ayudándolos en sus necesidades. Y entonces ahí es que yo veo verdaderamente que tú tienes corazón cristiano. Entonces eso de los viajes y otras cosas de complacencia, yo digo que uno tiene que tener mucho cuidado, y especialmente uno sabe que tiene niños y a ellos siempre a veces que hay que tratar de que ellos como que puedan salir del ambiente que están y conocer. Pero hay que hacer un balance, y ahí es que entonces uno tiene que usar el conocimiento que Dios nos ha dado y ser más espiritual, porque muchos de esos viajes placenteros, a veces se hacen muchos gastos que no son necesarios. Y eso es muy peligroso, y más en estos tiempos. Nuestras inversiones deben estar en el cielo. Todo lo que nosotros estemos acumulando debe ser para el cielo, no para esta tierra, porque sabemos que esto todo pronto acabará y que estas cosas materiales se la va a comer, como dice, la polilla. Entonces eso es algo que debemos analizar muy bien. Si por la falta de alimento espiritual, porque ese dinero podría haber ayudado a hacer progresar la causa de Dios, y por la falta de alimento espiritual que podían haberles dado a los mensajeros escogidos, llamados por Dios, hubo almas que murieron de inanición. Dice que habían personas que murieron por falta de alimento. No espiritual, de alimento físico. Vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos a fin de ayudar a la causa eran tan responsables por su fuerza como otros lo eran por sus propiedades. Tanto nosotros que decimos, yo no tengo, pero dice que nuestras fuerzas deben ser empleadas en la causa también. Usted puede ayudar aunque no tenga dinero,
Y los que tienen lo material pueden ayudar con lo material. Por ejemplo, el que no pueda salir de su casa, con su dinero puede hacer trabajar a otros que no tienen el dinero. Ejemplo, allá en las Filipinas está una iglesia para la iglesia de la Reforma. Pues si yo mando mi dinero, los hermanos que no tienen dinero son los que van a trabajar en la construcción, en el terreno. Ahí yo estoy haciendo la obra de Dios. Pero entonces ni lo mando ni voy yo físicamente a hacerlo. Ahí entonces estamos muy bien mal. Dice, el potente zarandeo ha comenzado ya y proseguirá, de suerte que se aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo, ¿acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? Dice, no, debe ser una ofrenda voluntaria, se han de vender todo para comprar el campo. Clamé a Dios para suplicar que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente, pero él respondió, todos los truenos, pongan mucha atención, el ángel le dijo, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverán a los que no quieren ser conmovidos por las evidencias verdades de la palabra de Dios, ni tampoco lo despertaría al mensaje de tampoco lo despertaría al mensaje de un ángel. O sea, el que no se va a salvar, no se va a salvar. El que no ha cambiado, el que no está dispuesto hoy a empezar a hacer un cambio en su vida, olvidémonos de que el ángel, de que venga Dios y haga un milagro en nuestra vida. Es que si nosotros no estamos dispuestos a desprendernos de las cosas que nos están atando a ser verdaderos cristianos, no va a haber nada que lo haga. Porque a veces queremos un milagro, que venga un día, como que venga una cosa y wow, ya soy diferente. Eso no va a suceder. Es que hoy, cuando yo escucho estas palabras, que el Dios nos está amonestando, eso produzca en nuestro corazón un cambio que nos haga reflexionar. ¿Qué hice en el pasado? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? La duda y el fanatismo. Eso sucedió en el tiempo de ella y aún más sucede hoy. Otra visión. En aquel tiempo había fanatismo en el estado de Maine y algunos evitaban todo trabajo y despedían de la fraternidad a cuantos no querían aceptar sus opiniones y al respecto, así como algunas otras cosas que ellos consideraban deberes religiosos. Dios me reveló esos errores en visión y me envió a sus hijos extraviados para que se los declarase. Pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de almodarme al mundo. Por otro lado, los adventistas nominales me acusaron falsamente de fanatismo y algunos con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo, que en realidad yo estaba procurando corregir. Diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del Señor y se insistió en que los hermanos lo aceptasen. Pero el Señor me mostró que todas pasarían, porque el tiempo de angustia debería transcurrir antes de la venida de Cristo. Entonces, toda esa fecha que la gente dice, eso no puede suceder, porque el tiempo de angustia no ha llegado. Y que cada vez que se fijara una fecha y esta transcurriera, ello no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios. Eso sí, yo lo he visto mucho. Muchos de los profetas que he visto en el internet que han puesto fecha, muchos lo odian ahora, muchos están desanimados, muchos se han apartado de esos grupos, ya no creen, porque ponen fechas sin autoridad, sin Dios habérselas revelado. Claro, ellos dicen que es del Señor. Por enseñar esto, se me acusó de acompañar al siervo malo que decía en su corazón, mi Señor tarda en venir. Todas estas cosas abrumaban mi ánimo y en la confusión me veía a veces tentada a dudar de mi propia experiencia. Y ahí es que voy. O sea, ella, con las visiones que ya el Señor le había dado y los mensajes, la hermandad, como la trataba ella y la incredulidad, ella misma dudó. Y aquí vamos a ver algo que me impresionó mucho. Mientras orábamos en la familia una mañana, el poder de Dios comenzó a descansar sobre mí y cruzó por mi mente el pensamiento de que era
Mesmerismo. ¿Quién sabe qué es mesmerismo? ¿Nadie sabe? Mesmerismo es el hipnotismo, que lo creó un francés. Y muchos le acusaban que esas visiones, cuando ella estaba así, en ese trance, ellos decían que era hipnotización, que ella estaba. Y otros decían que era Satanás, que ella estaba poseída por Satanás. Entonces eso le hizo mucho daño a ella, porque donde quiera que ella contaba sus visiones, la gente la veía que entraba en visión, decían que era mesmerismo. Dice, y lo resistí, ella como que ya no quería, como que no quería que la presencia de Dios ya estuviera con ella. Inmediatamente fui herida en mudez, se quedó muda. Y por algunos momentos perdí el sentido de cuanto me rodeaba. Vi entonces mi pecado al dudar del poder de Dios y que por ello me había quedado muda. Pero que antes de 24 horas se desataría mi lengua. Se me mostró una tarjeta en que estaban escritos en letras de oro, el capítulo y los versículos de 50 pasajes de escritura. Después que salí de la visión, pedí por una pizarra y escribí en ella que estaba muda. Entonces ella agarró, después le dijo a la gente porque ella no podía hablar, y la gente entonces se dio cuenta que Dios la había enmudecido. No pude hablar en todo el día. A la mañana siguiente temprano llenóse mi alma de gozo y se desató mi lengua y prorrumpí en grandes alabanzas a Dios. Después de esto ya no me atreví a dudar ni a resistir por un momento al poder de Dios. Pensaran los demás lo que pensaran. Eso es una gran verdad entre lo que nosotros conocemos, que muchos, teniendo nosotros pruebas, evidencia de lo que Dios ha hecho, no solamente en la Biblia, o sea, con lo que hemos visto, de la misma creación, en la vida personal de cada uno de nosotros, la influencia y las cosas del mundo nos hacen dudar. Grandes teólogos, gente de la fe, ha dudado. Gente que ha recibido hasta sanación, ha dudado. Hasta lo mismo que ha recibido duda si fue de Dios, se lo atribuye quizá a otra cosa. Y llega un momento y digo, pero ¿cómo es posible que una persona que vea el milagro diga, no, quizá eso fue por esto, por lo otro? ¿Por qué lo que hacemos hoy es muy importante? Dijo en una visión también Elena de White, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? Nosotros queremos estar en las 7 postreras plagas. ¿Quién quiere estar? ¿Estamos haciendo planes para no estar? Aquí le va a decir ella, o nos va a decir a nosotros, ¿qué es estar ahí? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor a Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Y ella dice 3 veces, preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que lo que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel, ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificarlo todo para Dios, ponerlo todo sobre el altar, el gran yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Haceos tesoros en los cielos donde no puede acercarse el ladrón, alguno, ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo. ¿A quién le gusta sufrir? Pero tenemos que sufrir. Queramos o no, tenemos que padecer. Eso no hay excusa, tenemos que padecer. Y ella misma tuvo aquí que contar que padeció y le pidió a Dios que le quitara. Que le quitara esa responsabilidad que ella tenía, y Dios dijo que no. Así dice, el cielo nos habrá costado, dice, debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí si queremos participar con Él de su gloria más tarde. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo tengamos por el medio del sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos,
todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor a Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello de Dios vivo. Tendrán que pasar por el tiempo de angustia para ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Entonces, definitivamente, no podemos decirle, ay Señor, no, que quítame esta carga, que no me ponga prueba, que esto es muy difícil. Tenemos que pasarla, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, a pulirnos, a hacer la voluntad de Dios, a ver las cosas que no podemos ver. Porque el que no ha ido a la guerra, ¿qué sabe él de guerra? El que no ha ido a trabajar físicamente, ¿qué sabe del trabajo? ¿Qué sabe del campo? ¿Cómo puede agarrar una pala y cómo puede sembrar si no tiene la experiencia? O sea, puede haber tenido teoría, cómo se hace la siembra y todo, pero si no tiene la práctica, nada sirve. Sería como el arquitecto, que él con el plano, eso no, aquí quita eso, mueve y cosas así. Eso no sirve, para el Evangelio eso no nos sirve. ¿Por qué cada día debemos estar listos? Los que creemos en verdad debemos ser muy cuidadosos para no dar ocasión de que se hable mal de lo bueno que tengamos. Debemos estar seguros de que cada paso que demos concuerde con la Biblia. Cada paso. Porque los que odian los mandamientos de Dios se regocijarán por los pasos que demos en falso y por nuestros defectos, como lo hicieron los impíos en 1843. Eso es algo que también uno se olvida. Los pasos míos le perjudican al que me está mirando. Claro, uno dice, no, es que él dará cuenta a Dios porque Él no tiene que mirarme a mí. Uno siempre dice, no, que es a Cristo que tienen que mirar. Eso es cierto y eso será así hasta que Cristo venga. Pero, ¿quién me quita la responsabilidad de que yo no dé un mal ejemplo o que dé un buen ejemplo? O sea, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que cuidar que cada paso que yo dé, que sea un paso correcto. Yo sé que eso es algo que uno dice, wow, pero es que eso es algo como imposible de lograr, porque uno, claro, en cierto momento uno está haciendo las cosas como Dios le agrada y como Dios manda, pero en un momento se descuida y está haciendo las cosas como a uno le parece o como me salga. Pero cuando dice que cada paso, eso es como que cada cosa que yo haga estoy pensando, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que la gente va a pensar que yo estoy haciendo esto por esto? O sea, todo eso está en nuestra mente, porque ellos nos están observando, tanto los ángeles como los que nos están rodeando. Y le estamos perjudicando en su vida espiritual. Aunque uno no quiera, uno le perjudica a los demás. Por ejemplo, si este hermano llega y yo no lo saludé, ya yo le perjudiqué quizás hoy el día. Porque él venía quizás con un buen deseo de alabar al Señor. Y ¿cómo se llama eso? Cuando tú ignoras a la persona. A la indiferencia. Quizás le dañó el día. Quizás hoy ya no tiene deseo de adorar. Porque él venía deseo quizás hasta de verme. Y yo hoy lo ignoré. Quizás hoy yo no estaba simpático. No me reía. Y eso también es parte del egoísmo. Que uno a veces, hoy no quiero hablar, no quiero hacer nada, no quiero cantar, no quiero participar. Eso es egoísmo. Entonces, me importa el otro que él peque, que se vaya de la iglesia. Yo no me preocupo por eso y eso es algo que me debe preocupar. O sea, si yo estoy haciendo algo malo, eso me tiene que preocupar porque no solamente me afecta a mí, le afecta a cada uno de ustedes. Queramos o no, le afecta. Y no podemos usar la excusa de que cada quien va a dar cuenta porque cada quien es responsable de su vida. No, eso no va. Ellos, claro, sí, Dios va a juzgar a cada quien por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho, pero la responsabilidad también cae en nosotros de hacer tropezar a esos hermanos. ¿Por qué siempre debemos pensar que la venida de Cristo es hoy? Ahora es el momento de que hagamos tesoros en el cielo y pongamos nuestro corazón en orden, preparándolo para el tiempo de la angustia. Únicamente los que tengan manos limpias, y no es mano de que se laven con jabón, y corazón puro, subsistirán en aquel tiempo de prueba. Ahora es cuando debe estar la ley de Dios en nuestra mente. ¿Cuándo es que debe estar la ley en nuestra mente? Hoy. En nuestra frente y escrita en nuestros corazones. Eso está en Primeros Escritos, página 58. ¿Qué sucederá si no damos importancia a este llamado? Dice en Preparación para el fin, página 71 a la 72.